Shalom, mis amados hermanos. Por la misericordia de Dios estamos aquí una vez más y podemos abrir con ustedes la hermosa palabra de nuestro Dios en el Salmo 41, que tiene como título Oración pidiendo salud. O sea, aquí enseguida podemos entender que David estaba sufriendo alguna enfermedad. Y como vamos a leer, muchas personas pensaban que iban a morir, que él no iba a salir de esta enfermedad. Pero Dios en su misericordia es grande. Amén. Y David siempre clama a su Dios por misericordia y siempre sabemos que es exaltado el nombre de Dios ayudando a sus hijos. Versículo 1 al 3 dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Aquí el rey David comienza razonando en algo muy importante, en algo muy vital. En este mundo, Jesús dijo que siempre tendremos a los pobres. Pero es bienaventurado aquella persona, o sea, es feliz, es bendecida aquella persona que piensa en los pobres, que considera a los de humilde condición para ayudarles. David conocía el corazón de su Dios y dice que todo aquel que se parece a Dios, que tiene un corazón conforme al de Dios, es bienaventurado, porque Dios piensa en los pobres. Vamos a ver el Salmo 72, versículos 12 y 13. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Entonces aquí David dice, si una persona, así como Dios, piensa en los pobres, será bendecida. Miren las promesas que Dios le da a las personas que piensan en los pobres, en los humildes, en los menesterosos, en aquellos que tienen necesidad. Dios les dice, tú piensas en ellos, pero yo te recompensaré de esta manera. Te libraré en el día malo, te guardaré y te daré vida. Serás bienaventurado en esta tierra. O sea, no serás maldito, sino que serás bendecido. No permitiré que los enemigos gobiernen sobre ti. Dice, te sustentaré en el lecho de dolor. Y dice aquí la palabra mullirás, o sea, convertirás la enfermedad en salud, en sanidad, porque Dios es todopoderoso. Entonces David, en medio de su enfermedad, en medio de su dolor, estaba pensando, y el Señor a través del Espíritu Santo le daba a entender que es bienaventurado la persona que piensa en el pobre, el que visita al necesitado, como en los últimos días, cuando unos estarán a la izquierda, otros a la derecha de Dios, y Dios les dirá, bienaventurado tú, que me ayudaste, que me visitaste, que fuiste a la cárcel, que pensaste en mí. Y ellos pues decían, Señor, ¿cuándo? Dice, ¿por cuánto se lo hiciste? A uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ya Dios de antemano al rey David le daba este hermoso entendimiento, que todo lo que hacemos a los pobres, a los necesitados, se lo estamos haciendo a Dios. Por tanto, estas personas tendrán su recompensa. De aquí también podemos sacar otra pequeña enseñanza. Si aquí Dios dice que bienaventurado el que piensa en el pobre, y después le da una recompensa, como le da una bendición y le dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Eso significa que nosotros como cristianos también podemos padecer dolencias, enfermedades, cosas que pueden suceder en este mundo trayéndonos aflicción. Pero tanto David como el apóstol Pablo entendían muy bien que en todas esas circunstancias ellos crecían espiritualmente y conocían más a su Dios. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 12:10, dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. El Señor está con nosotros en cualquier circunstancia y David lo sabía. Por lo tanto, más adelante vemos que en su enfermedad él clama por misericordia. Versículo 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí vemos que David primeramente está hablando del dolor del alma.
antes del dolor físico. Y ya los científicos vinieron a la conclusión que muchas enfermedades físicas son consecuencias de enfermedades espirituales, de lo que sufre el alma, del dolor del alma, de las angustias. Por eso él dice, ten misericordia de mí y sana mi alma. Antes que todo, David quería que su corazón estuviera en paz con Dios. Pero aquí no está registrado cuál pecado específico hizo David, porque después en el versículo 2 él dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has guardado. O sea, en el momento de que David estaba escribiendo este salmo, él no tenía ningún pecado que no hubiese sido confesado, que no hubiese sido perdonado por Dios. Pero a veces, nosotros cuando ya lo confesamos nuestro pecado, le pedimos perdón a Dios, ya tenemos paz porque Dios en su gran misericordia nos perdona y nos trae paz. Pero de pronto en un momento, recordando aquellos hechos, esas cosas, nos traen vergüenza, el alma empieza a angustiarse nuevamente y hasta el cuerpo comienza a padecer por causa de estas angustias, de estos recuerdos de que por qué habíamos hecho eso contra Dios. Entonces David parece que recordándose aquellas cosas que hizo contra Dios cuando pecó, tenía mucha angustia en el alma. Y no pide perdóname, porque ya era perdonado. Dice, sana mi alma. Quítame ese dolor de vergüenza que tengo delante de ti. Y sigue David en el versículo 5 hasta el 8. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera lo divulgan. Divulgan esa mentira de la cual están hablando, aunque a la cara le sonríen, como que preocupándose por su salud. Versículo 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Hay enemigos que lisonjean tanto, son tan hipócritas, que vienen a nosotros como preguntando cómo estamos de salud, cómo nos sentimos, pero en su corazón están maquinando, ay, ¿cuándo al fin se va a morir? Y David lo entendía, porque nosotros como seres humanos entendemos esa falsedad, reconocemos cuando hay hipocresía en las personas, y más el Espíritu Santo nos da a entender, y a David no le gustaba esto, se sentía mal. Y es lo que vemos que sucede en el mundo actual. Cuando una persona se enferma de una enfermedad que según los médicos es incurable, le dicen a los parientes, no le digan que es esa enfermedad. Engáñenlo, digan la mentira que va a vivir. No, porque psicológicamente la persona tiene que estar preparada y le hablan mentira, pero entre sí comienzan a divulgar, no es que él tiene cáncer, no es que tiene esto, no es que no va a sobrevivir. En vez de ser amigos y decirle la verdad, para que con esa verdad esa persona tenga la oportunidad de venir a Cristo, pidiéndole ayuda y pidiéndole perdón antes que todo por sus pecados, porque Dios quiere que cada persona se convierta y Dios no quiere que nadie muera, y menos que muera en pecado. Pero no, ¿qué dicen los humanistas? No le digas la verdad. ¿Para qué? Se va a poner angustiado, se va psicológicamente a deteriorar. No, mis amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos que decir la verdad antes que todas las cosas, porque aquí David dice, mis enemigos vienen, me mienten a la cara y después van y divulgan y están ya pensando y contando mis días cuándo es que yo voy a perecer. Pero qué bueno es tener amigos como los tenía Job, que 7 días, viendo su triste condición, estuvieron callados, mirando la condición de Job, y estaban ahí solamente como que condoliéndose, ayudándole, apoyándole. Es mejor tener así misericordia de los enfermos y pensar en el bien de ellos, en el bien espiritual de ellos, que estar mintiéndoles a la cara sabiendo la verdad. Hay un dicho que no es bueno, que a veces la mentira puede salvar una vida.
Mis amados hermanos, Dios es Dios de verdad y no hay en Él engaño alguno. Seamos hijos de la verdad. Amén. Versículo 9. No solamente David tenía enemigos abiertos, sino también aquellos que se llamaban amigos, a veces no lo son. Dice él, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estas palabras también son proféticas, porque se cumplieron en Jesús en el momento cuando Judas Iscariote le traicionó. Y estando en la última cena, algo sucede. Dios le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Pero Juan, recostándose al pecho de Jesús, le pregunta, ¿quién es? Y el Señor le dice, en Juan 13:26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice el versículo 9 de Salmo 41, el que de mí comía el pan. Aquella persona que estaba con Jesús por 3 años y medio fue uno de los escogidos. Dios le llamaba amigo y le traicionó. Eso significa que no todos los que están con nosotros sentados, comiendo y disfrutando un buen tiempo, son verdaderos amigos. El corazón lo conoce Dios, no somos Dios para conocer el corazón, pero por sus frutos los conoceréis. Aquella persona que una vez te traicionó y no se ha convertido a Dios, lo hará nuevamente. Aunque te pida mucho perdón y aparentemente parece bien arrepentido, si no tiene Dios en su corazón, no va a serte fiel. Dios es el único fiel amigo. Y David tenía dolor en el corazón, porque no solamente sus enemigos se levantaban contra él, sino aquel con quien él compartía y hablaba. Tenían intimidad, porque dice, mi amigo, el hombre de mi paz, con quien yo podía normal compartir mis dolores y mis angustias, dice, levantó contra mí su calcañar. Levantó su pie contra mí. Y aquí vemos también cómo se cumplió la profecía que Dios le dijo a Adán y a Eva. Dice, la simiente de la serpiente morderá al Mesías por el calcañar, pero el Mesías golpeará su cabeza. Y así pues se cumplió la palabra y las profecías que eran acerca de nuestro Mesías, nuestro Yeshua, nuestro Jesús bendito. Por eso David, conociendo su estado, no solamente físico, que estaba enfermo, sino que su alma también estaba dolorida por estas cosas que estaban sucediendo, exclama en el versículo 10 y 11, dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Y en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Nuevamente aquí David pide misericordia a Dios y pide una confirmación de que, Señor, yo quiero afirmarme de que yo soy agradable a ti. Por eso dice, ten misericordia, levántame sobre mis enemigos para que ellos no triunfen, para que ellos no ganen esta batalla que llevan contra mí. Porque David en muchos versículos de otros salmos dice, yo soy inocente, yo les hablo para la paz y ellos vienen contra mí con guerra. Y dice, y en esto, si me das misericordia, si me levantas sobre mis enemigos, conoceré que yo te soy agradable. Y asimismo Jesús, venciendo a la muerte, y Dios lo levantó sobre sus enemigos, el enemigo más grande del hombre, la muerte. Dios le dio la victoria y con eso demostró que era el Hijo amado. Y nos muestra a nosotros en su gran misericordia de que somos sus hijos cuando nos da liberación de nuestros enemigos. David conocía a su Dios, por eso se cuidaba en integridad, cuidaba su corazón para su Dios. Por eso en el versículo 12 él dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, me has hecho estar delante de ti para siempre. ¿Quién es el que puede estar delante de Dios para siempre? El que es íntegro. Así dice el Salmo 15, 1 y 2. Vamos a leer. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. También en el Salmo 18:25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el recto te mostrarás recto. David le confiesa delante de Dios y dice, Señor, yo ando delante de ti en mi integridad, por lo tanto tú me has sustentado, tú me has permitido estar siempre delante de ti. Por eso podemos entender que esa enfermedad que tenía no era como consecuencia de un pecado, era porque Dios lo permitió, porque Dios quería glorificarse en esa enfermedad. Y aunque muchos pensaban que iba a morir, él estaba seguro. Mi causa está delante de Dios y Dios me levantará. Porque Dios es misericordioso. Por eso termina David exclamando, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. O sea, vemos que David nunca se daba por vencido. Él siempre le decía a su alma, confía en Dios y alaba su nombre. Bendice alma mía Jehová porque Él es fiel. Amén. Y como vemos aquí termina amén y amén, como llamando a la congregación a humillarse delante de aquel que es todopoderoso, que todo lo puede, que en medio de la enfermedad Él puede sanar y aún en el lecho de muerte puede dar vida. Dios es fiel para con sus hijos. Bendito sea su santo nombre. Que el Señor les bendiga.